Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simple y Nutritivo, programa que realizamos desde el laboratorio de la Escuela de Nutrición y Dietética. Hoy vamos a hablar de un tema súper entretenido que es alimentación durante el embarazo. Y para eso invitamos a una colega muy especial, Javiera Sánchez, la cual se dedica al área clínica de nutrición de nuestra escuela. Hola Javi, bienvenida. Hola Paula, muchas gracias. Agradecida esta invitación a esta instancia para poder transmitir los conocimientos a las personas que nos están escuchando y también ser parte de la escuela que me formó y de la universidad que me formó. ¿Ya? Javi, cuéntanos, ¿por qué es tan importante la nutrición cuando estamos embarazadas? Tema importante y pregunta muy buena. Tenemos que entender que el embarazo es un proceso donde ocurren muchos cambios. Ya estamos formando un embrión y una vida. Entonces es muy importante que la nutrición sea equilibrada, que sea variada y también que tampoco abusemos tanto en esos mitos que habían de antes que uno tenía que comer por dos, por ejemplo, el doble. No es así. Ya sí es verdad que nuestros requerimientos, los requerimientos de las embarazadas aumentan en cierto porcentaje, entre un 15 o un 20%, ya no al doble. Entonces es importante tanto que la nutrición sea sana, equilibrada para evitar problemas de, por ejemplo, obesidad durante el embarazo o también problemas de desnutrición durante el embarazo, porque eso puede predisponer a que el niño, que luego cuando nazca, tenga complicaciones, por ejemplo, bajo peso de nacimiento o que sea pequeño para su tamaño, digamos, al momento de nacer, en caso de madres como hipoalimentadas. O sea, que comen poquito. Que comen poquito. O al revés, y niños macrosómicos que pesen más de 4 kilos, con complicaciones en madres con diabetes gestacional, puede ser hipertensión durante el embarazo, lo que puede llevar a parto prematuro, cesáreas de emergencia e incluso aumentar el riesgo para la madre, ¿ya? Y también puede promover en el niño que desarrolle obesidad infantil durante el crecimiento o que tenga problemas de insulina. Sí, pues durante la etapa escolar. Entonces, por eso es muy importante que podamos informar y educar a las futuras madres de cómo deben alimentarse. Ya, ¿todas las madres tienen que subir la misma cantidad de peso durante el embarazo o va a ir variando? No, varía. Ya por lo general está establecido dentro de nuestras normas cuánto debiese subir una madre, pero varía según el estado nutricional pregestacional. Ya, perfecto. Ya, es decir, previo al embarazo. Siendo un poquito más restrictivo en madres que ya tenían algún grado de malnutrición por exceso antes de embarazarse y un poquito más permisivo obviamente en las madres bajo peso o de estado nutricional normal, que podemos llegar incluso entre 10 a 15 kilos durante el embarazo. Ya. ¿Cuál sería el riesgo de subir demasiado de peso? Porque mencionaste algunas patologías o algunas enfermedades, pero ¿cuál sería el riesgo de si yo subo, por ejemplo, más de 15 kilos durante mi embarazo? Podemos tener complicaciones de que a futuro, luego, sabemos que durante la lactancia, si es que existe, la madre va a lograr bajar algunos kilos, pero podemos quedar, digamos, con algún exceso de peso que va a conllevar nuevamente a aumentar el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cómo cuáles? Hipertensión arterial, diabetes tipo 2, ya que es la que se relaciona con la alimentación y los hábitos de alimentación, también alteraciones de los lípidos o de las grasas sanguíneas, como dislipidemia, hipertrigliceridemia y obviamente... ¿Eso sería el colesterol alto o los triglicéridos altos? Sí. Y eso también es un aumento del riesgo cardiovascular. ¿Ya? O sea que podemos tener un accidente vascular, un infarto u otra... Tal cual. Ya. Pero mientras estamos embarazadas, ¿podemos tener alguna de estas patologías, de estas enfermedades? Sí, podemos tener algunas patologías que se generan, por ejemplo, por el exceso de peso durante el embarazo. Ya dentro de esto encontramos aumentos de presión, ya que también ¿De presión o depresión? De presión arterial. Vamos a la presión arterial, ¿ya? Y lo que nos puede llevar, como decíamos, a estas patologías durante el embarazo, como la eclampsia y la preeclampsia, que son patologías de urgencia, ¿ya? Y también cuando sube mucho la presión cuando estamos embarazadas. Sí, ya. Que puede llevar incluso a la madre a tener convulsiones, pérdida de conciencia y pone en riesgo la vida de la madre y del feto, ¿ya? Y también diabetes gestacional. Ahora, la diabetes gestacional se debiese solucionar con el nacimiento, digamos, del niño o niña, pero si tenemos malos hábitos y continúan, fácilmente podemos ser diabéticas tipo 2. Sí. Y otra patología, colestasia, por ejemplo. ¿Qué se define como colestasia? Ya, la colestasia también es otra de las patologías que tenemos, ya, y va un poco más relacionado como con el tema de las grasas, ya, y se genera una alteración como hepática, ya, debido a la cantidad de grasas que se consumen cuando no son como de una fuente saludable. Y también puede llevarnos a generar alteración en nuestros parámetros bioquímicos relacionados con nuestra función hepática. Ya. Bueno, ahora hablemos de las cosas que son más positivas dentro de nuestro embarazo ya.
podríamos hablar, por ejemplo, de cuáles serían los nutrientes críticos cuando nosotros, o deficientes cuando nosotros estamos embarazadas. Ya, tenemos un grupo de nutrientes críticos dentro de los que encontramos principalmente el ácido fólico. Ya, el ácido fólico es, digamos, una vitamina, ya, la vitamina B9, que se encuentra principalmente en harinas, cereales fortificados. Por acá tengo... La preparación de allá lo tiene harina, ¿o no? Sí, por ejemplo, acá podemos ver dentro de esta preparación es un waffle que está hecho con harina integral. Entonces ya de por sí, al ser harina integral hecho ya preparado en casa, tenemos una buena cantidad de ácido fólico, porque desde el año 2000 hay una ley que permitió la fortificación de ácido fólico en todas las harinas como reglamentación, digamos, del Ministerio de Salud, para prevenir el defecto de la espina bífida o el desarrollo del tubo neural del bebé que ocurre durante los primeros 3 meses de embarazo. O sea, esto contribuiría a disminuir algún tipo de malformación dentro del Sí. cuando se está formando el embrión, digamos. Como habla, así que dice la espina bífida, es decir, que básicamente la columna se encontraba en su terminación como abierta en 2 patitas, por decirlo así, no terminaba de cerrar el tubo neural, que se le llama. Y eso ya está fortificada todas las harinas. Nosotros, la harina que nosotros compramos en el supermercado, independiente de la marca, debería estar fortificada. Sí, viene ya fortificada por reglamentación y eso está certificado bajo los reglamentos internacionales de las normativas ISO, entre otros. ¿Ya? Entonces, súper importante. Ahora, casi nadie tiene deficiencia de ácido fólico, Claro. pero igualmente se suplementa idealmente desde 3 meses antes de embarazarse, cuando Si fue es el que embarazo sabemos que planificado, claro. Y si no llegamos a saber y sale así de un momento a otro, desde el inicio en que nos Soy domingo enteramos, 7. tal cual. Desde el momento en que nos enteramos debemos suplementar con ácido fólico hasta los 3 meses de embarazo. Porque ya Perfecto. después de eso el tubo está completo y No ya es necesario. no se hace necesaria Ya. la ¿Qué suplementación. otro nutriente crítico tenemos durante nuestro embarazo? El hierro, ¿ya? El hierro es otro nutriente crítico que podemos encontrar, que este es crítico durante todo el embarazo. Siempre vamos a tener que tener alguna suplementación. Sí, durante todo el embarazo ya, y lo podemos encontrar en distintas fuentes alimentarias, como por ejemplo las legumbres. Aquí tenemos unos porotos negros. Pero acá vienen unas lentejas, las voy a traer. También tenemos las lentejas, una legumbre muy rica en hierro. Ya también tenemos verduras o vegetales de hoja verde, idealmente oscura, que encontramos lo que es la selga, encontramos lechuga, ¿ya? Y tenemos que tener en consideración que hay 2 tipos de hierro. Ya, espérame. Ya, bueno, ahí va a explicar el tipo de hierro, pero ¿por qué con el limón? ¿Por qué la mezcla? Ya, lo que pasa es que tenemos 2 tipos de hierro. Ya. El hierro hemínico, o que proviene de fuentes sanguíneas, que está por lo general en fuentes de proteína animal, ya carnes rojas, huevos, y el hierro no hemínico, es decir, que no proviene de fuentes sanguíneas y lo encontramos, como decíamos, en las legumbres, ya en los vegetales de hoja verde. Ahora, su absorción es un poquito menor. Ya, eso te iba a preguntar. ¿Hay una diferencia en la absorción? Sí, por lo general hay una diferencia entre la absorción como de un 20%, ¿ya? ¿Y cómo podemos potenciar la absorción del hierro no hemínico? A través de la vitamina C. O sea, sería como siempre mezclar las lentejas con una ensalada con limón o una mandarina. Claro, es lo ideal. Alguna ensalada con limón, alguna fruta cítrica o incluso preparar unas legumbres con, por ejemplo, papa o con pimentón, que son 2 fuentes ricas en vitamina C que podemos encontrar. Perfecto. ¿Ya? Ya. Además de ya llevamos 2, ¿cierto? Ácido Sí. fólico y hierro. ¿Qué otro nutriente crítico tendríamos? También encontramos el calcio, ¿Ya? ya súper importante, y por eso se les recomienda a las embarazadas tener un buen consumo de lácteos. Ya dentro de eso, por ejemplo, aquí tenemos un smoothie ya preparado en base, puede ser en base a leche líquida. Podemos promocionar el programa de alimentación complementaria y prepararlo con purita mamá. Ya, este tiene frambuesa, tiene chía, tiene avena y el lácteo. También tenemos acá, por ejemplo, esta preparación que es ¿Como un una, queque? sí, es una avena horneada. ¿Ya? ¿Ya? Entonces se compone de avena, de leche, huevo, y ahí tenemos toppings a elección, en este caso plátano, chía y frambuesa. Sí, porque hay muchas mamás o embarazadas que a lo mejor no quieren consumir leche directa, como Sí. no les gusta, les hace mal, le da gastritis, así de... Y aburre también, porque Y tenemos que aburre. considerar que a la embarazada le recomiendan 5 porciones de lácteo al día. Y por ejemplo, si hablamos solo de leche, 5 tazas de leche igual aburre. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos una porción. ¿Ya? Acá tenemos 2 porciones y podemos ir variando. El mismo waffle que mostramos al inicio tiene lácteo también. Ahí tenemos 3 porciones, nos podemos comer un yogur, ¿ya? Y vamos variando y así podemos O aumentar sea, el consumo. las tres recetas tenían leche.
Las 3 recetas tenían leche. Perfecto. Hay que tener en consideración que durante el tercer trimestre es cuando aumenta aún más la necesidad de calcio por la formación de la estructura ósea del embrión o del niño, ¿ya? Entonces durante el tercer trimestre se hace crítico el calcio. Perfecto. Oye, o sea, ya llevamos 3 nutrientes. 3 nutrientes. Ácido fólico, hierro, calcio. Sí. ¿Qué otro nutriente crítico tendríamos durante el embarazo? Otro que puede ser como beneficioso tenemos el omega 3, ¿ya? ¿Ya? ¿Y dónde podemos encontrar el omega 3? Dentro del omega 3 lo podemos encontrar, por ejemplo, en algunos tipos de aceites como el aceite de oliva, que tiene que ser extra virgen y prensado en frío para que tenga los beneficios correspondientes. También en frutos secos, por ejemplo, como acá tenemos las nueces. Y también, acá no lo traje, pero tenemos fuentes de pescado graso, ya principalmente salmón, caballa, trucha podemos encontrar. Todo lo que es un pescado azul tiene grandes cantidades de omega 3. ¿Se recomienda tanto el consumo de pescados enlatados o es mejor frescos? O congelados, digamos. Claro, la idea es que sean frescos, ya, porque obviamente el enlatado tiene mayor cantidad de conservantes, de sodio, entre otros, y el fresco es más natural. Ahora, hay muchas veces que está esta contradicción por el tema de la pesca que hay ahora, de que el salmón actual no tiene la cantidad de omega 3 que tenía el salmón antes como de pesca libre, ya, pero sigue siendo una buena fuente. Entonces deberíamos consumir al menos una vez a la semana algún tipo de pescado graso. Ya. ¿Este pescado lo consumo de forma frita, al horno? ¿Cómo? Porque yo sí como pescado, pero frito. Ya. Idealmente, por salud en general, sobre todo cuando hablamos durante el embarazo, queremos evitar fritura, alimentos chatarra. Porque nos puede provocar alguna patología. Exactamente. Entonces yo le recomendaría realizarlo en otras preparaciones que no sean fritas. Por ejemplo, puede ser al horno, a la plancha, al vapor. Ya también podría ser, bueno, en algún caldito, que haya gente que le gusta hacer caldito de pescado. Pueden hacer croqueta, hamburguesa, hay muchas opciones. Yo tengo una duda. ¿Cuál? Ceviche. ¿Puedo comer pescado crudo? No. Durante el embarazo, una de las restricciones de cosas que realmente tenemos que eliminar es el consumo de alimentos crudos, en el caso de los pescados. Así que nada de sushi con pescado, ni de ceviche, ni nada de eso. Ni contaminación cruzada tampoco. Exacto. O sea, si yo digo, no voy a comer sushi, pero está frito, por ejemplo, está caliente. Idealmente tenemos que tener mucho cuidado por el tema de la contaminación, porque si nosotros vamos a ir a comer a un local de sushi, no creo que el suchero se encargue de separarme justo porque yo estoy embarazada. Entonces, si lo vamos a hacer, que sea en la casa. ¿Y cuáles serían los riesgos de comer pescado crudo o los crudos de carne, por ejemplo? Ya, por ejemplo, encontramos el riesgo de la contaminación por algunos microorganismos que están dentro de lo que es carnes o pescados crudos. Ya dentro de eso encontramos la listeria. Entonces podría generarme a mí una contaminación por microorganismos. Y ahí yo me enfermo. Sí, yo, y pone en riesgo tanto mi vida como la vida del niño en formación. Por lo tanto, no se recomienda el consumo de alimentos o de proteína cruda bajo ningún punto de vista. Sí, así también como con los lácteos. Solamente debo consumir lácteos pasteurizados. Yo no puedo consumir lácteos sin pasteurizar, que es un proceso por el cual pasan los lácteos, en donde se someten a temperatura y permite que sea inocuo, es decir, que no genere un daño. Ya, pero ¿dónde encontramos lácteos no pasteurizados? Porque Sí. si yo sumo que los compro en el supermercado, deben seguir una norma. Sí. ¿Dónde no encontramos lácteos pasteurizados? Por ejemplo, si yo tengo familia, no sé, en el campo, que le gusta sacar la leche directa de la vaca y hacer su propio queso, ahí yo tengo un lácteo que no pasó por un sistema de pasteurización. Y ese es ¿Ya? un riesgo. Es un riesgo, por lo mismo. Ya, ¿qué otro nutriente crítico podríamos encontrar durante el embarazo? ¿O qué otra recomendación podríamos encontrar? ¿O tipo de cereales que pudiésemos consumir? Por lo general siempre vamos a recomendar el consumo de cereales más como de fuentes complejas, con buen aporte de fibra. Ya muy importante durante el embarazo el consumo de agua y de fibra, entonces fuentes integrales. Por ejemplo, aquí tenemos un arroz integral. Bastante controversial porque a la gente muchas veces no le gusta porque dice que queda duro, pero simplemente requiere un poquito más de tiempo de cocción, un poquito más de cariño. También encontramos lo que es la avena, idealmente avena tradicional, ¿ya? Entera, yo veo que aquí hay Entera. una diferencia entre... Sí, acá podemos ver la avena instantánea, que es la clásica que consumimos, y aquí tenemos la tradicional, que podemos ver que es un grano más entero. ¿Y cuál sería la diferencia nutricionalmente de estos dos tipos de avena? Ya, la avena tradicional, por ejemplo, tiene, al tener como la fibra completa, por decirlo así, tiene más fibra, ya tiene su cascarita completa, no ha pasado por procesos industriales, entonces tiene más cantidad de fibra, tiene una absorción más lenta, genera una menor respuesta glicémica en el organismo. Ya, en cambio, la avena instantánea, que la podemos usar igual, es de fácil uso, se la echa al yogur, se la puede echar al batido, etcétera.
al estar ya más procesada, sí tiene un poquito menos de fibra, pero no sigue siendo mala, sigue siendo una opción. Sería una opción buena. Sí. Oye, hablaste de la purita mamá. Sí. ¿Cuáles serían los beneficios de consumir purita mamá? ¿Por qué se diferencia con otro lácteo? ¿O por qué la entregamos en los centros de salud? ¿O por qué la debemos consumir? Ya tenemos que tener en consideración que la purita mamá es parte del Programa Nacional de Alimentación Complementaria de nosotros del país, ¿ya? Y es una bebida láctea, no es una leche. ¿Cuál ¿ya? es la diferencia ahí? Ya, es decir, que sus componentes principales no es como solamente leche, sino que tiene otras composiciones. En este caso, por ejemplo, tiene sacarosa, por lo que no la hace apta para embarazadas diabéticas. En ese caso se reemplaza por otro beneficio, ¿ya? Y también tenemos que tiene suplementación con omega 3. La leche. La leche. Ya aparte de otras vitaminas, minerales, pero en el caso del omega 3 está suplementada con EPA y DHA, principalmente DHA, que son los compuestos beneficiosos para la salud cardiovascular y también neuronal. Que son ácidos grasos. Ácidos grasos saludables o insaturados. Ya. ¿Qué otra recomendación podríamos tener al momento de cocinar los alimentos? Porque tú hablas que el arroz de repente queda un poquito más duro. ¿Cómo podríamos mejorar que quedara con un sabor mejor o que quedara más blando? ¿Cuál es el tiempo de cocción? Sí, simplemente respetar el tiempo de cocción de cada alimento. Tenemos que entender que al ser un alimento integral tiene más fibra, tiene una cascarita, ¿ya? Entonces su absorción de agua es más lenta. Si un arroz tradicional se demora 20 minutos, un arroz integral se demora hasta 40. El doble. El doble. ¿Y utiliza la misma cantidad de agua o...? La misma cantidad de agua, es la misma preparación. Yo lo salteo, le echo el doble de agua y lo dejo a su tiempo cocinar. Los mismos 40 minutos. Los mismos 40 minutos. Ya, ¿cómo hiciste esos waffles? Ya, vamos a mostrarlo aquí. Yo te ayudo. Por ejemplo, este waffle, como decíamos, puede ser realizado con leche líquida tradicional o con la purita mamá. ¿Ya? Y ahí está. ¿Se puede cocinar la purita mamá? Sí, se puede cocinar la purita mamá, y eso mismo iba a decirte, Paula, porque es una forma de aumentar el consumo de la purita mamá. Entre que la tomen y no la tomen. Muchas mamás se quejan del olor a pescado. Por el omega 3. Por el omega 3. Y eso incluso se han hecho modificaciones ya en la formulación de la purita mamá para evitar esto. Pero pasa que hay que corregir la forma de preparación. ¿Ya? Muchas mamás la preparan con agua caliente. Y obviamente, si yo le coloco agua caliente, va a salir más el olor. Ya, y perfecto. considerando que una embarazada está media nauseosa, difícil. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos? Prepararla con agua tibia para no promover, y quizás tomarla ya cuando esté un poquito más fría puede ser una opción si es que genera mucha náusea. O hacer el mismo smoothie con la purita mamá. Hacer el smoothie, hacer el waffle, que este waffle tiene, por ejemplo, media taza de harina integral para que sea un carbohidrato más complejo y con más fibra. Ya tiene una taza de leche, un huevo, polvo de hornear y a la waflera 15 minutos. No nos demoramos más que eso. Todo esto es solo eso. Solo eso. Es poquita la cantidad de harina, digamos que... Sí, es perfecto para un desayuno de una embarazada, de una persona cualquiera, ya es una forma de promover el consumo de lácteos. Y también encontramos la avena horneada, ya que tiene lo mismo, media taza de avena, una taza de leche, un huevo y un poco. O sea, como los mismos ingredientes en diferente preparación. Tal cual, porque acá puede ser con harina, en el caso del waffle, con harina de avena, con harina blanca, con harina integral, y esta va con avena tradicional entera. Perfecto. Javi, ¿qué recomendaciones podemos entregarle a la gente de su casa? ¿En general o a las embarazadas? A las embarazadas. Bueno, a la familia también, si finalmente... Mantener una alimentación lo más sana y equilibrada posible, elegir colores, elegir verduras de estación, porque por algo son de estación. Ya las verduras y las frutas de invierno tienen altas cantidades de vitamina C, por ejemplo. Ya preferir alimentos preparados en casa, evitar la fritura, la comida chatarra, lo crudo, las cosas no pasteurizadas. Ya si vamos al campo, tenemos familia en el campo, no consumir ese tipo de alimentos y tener mucho cuidado con la contaminación cruzada. Perfecto. Ya. Eso es como las recomendaciones generales. Harta fibra, harta agua. Bueno, Javi, muchas gracias por haber venido a nuestro programa el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo capítulo de Simple y Nutritivo. Muchas gracias por la invitación, Paula. Nos vemos. Chao. Chao.